Y continuamos con nuestra serie Confesiones de un Auditor en nuestro podcast de Líderes de la Calidad con nuestro colega y amigo Abelardo Muñiz desde México. Abelardo, ¿cómo estás? Hola, mi estimado Luis, muy buen día para ti, para todos, tarde, noche, dependiendo de donde nos escuchen. Yo excelente y espero que todos también estén disfrutando de un día excelente, Luis. Así es, fíjate, bueno, parte de esto a toda nuestra audiencia es seguir hablando de lo importante del rol, de la función del auditor, de las temas de aprendizaje que tiene que hacer. En el último estuvimos hablando de la importancia de una planificación para el éxito de una auditoría, y todos estos temas son parte de lo que estamos abordando cada semana, donde comentamos las inquietudes, los temas de tendencia, y uno de esos temas de tendencia, Abelardo, y que creo que es importantísimo reforzar porque se fortaleció, se intensificó a partir de la pandemia, es el tema de las auditorías remotas, las auditorías virtuales. Ese va a ser el tema que hoy vamos a estar abordando y lo hemos llamado, a ver, lo tenemos aquí, bueno, son parte de las cosas que nos pasan, aquí está. Auditoría remota, desafíos y oportunidades. Ese es el tema, Abelardo. ¿Qué te parece? Excelente, Luis, muy ad hoc a lo que vivimos, y creo yo que ese fue un parteaguas porque de ahí en adelante muchas empresas han seguido esa misma línea, ¿eh? No ha habido un cambio normal a la normalidad, ¿no? Ha seguido muchas empresas todavía haciendo auditorías a distancia. Entonces, bueno, fíjate algo interesante, Abelardo. Cuando antes de la pandemia, el tema de las auditorías remotas quizás era muy remoto que ocurrieran, era muy poco probable que ocurrieran. Y sin embargo, en la norma de directrices, la 19.011 de auditoría, estaba contemplado como un método de auditoría que se podía realizar. Sin embargo, no se hacían, ¿no? Aquí viene un tema del hábito, de la costumbre. Entonces, vamos a empezar primero aclarándole a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, qué es una auditoría remota, y luego entramos un poquito en los beneficios y las bondades, y también quizás las desventajas. Como todo la vida, todo tiene ventajas y desventajas, para que podamos explicarle y luego entrar un poco en otros temas. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, Luis. Sí, es algo interesante. Primero, entender el concepto, como bien dices tú, ¿qué es una auditoría remota? Pues prácticamente es esa misma verificación de la que ya hemos venido hablando desde casi el inicio de estos podcasts, y es verificar el cumplimiento de la organización con el sistema ABC que ésta pretenda ostentar, ¿no? Y es prácticamente a distancia y o remota, que se hacen en diferentes lugares de la República. Hablando de un país, voy a tomar el ejemplo aquí en México, podemos estar haciendo la auditoría desde el norte y con alguien que esté en el sur del país, y o en otros países, a través de estas TICs, del uso de las TICs, Luis. Prácticamente eso es una auditoría remota y o virtual, o a distancia, como también se le denomina, Luis. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y luego las desventajas? Wow, sí, son varias también e interesantes. Por hablar de ventajas en ese orden, pues una, y creo yo que esa es la muy demandada por las organizaciones, que le bajas costos. Porque como te decía en el ejemplo que yo mismo puse, si te voy a hacer una auditoría a ti que estás en Yucatán, y el auditor o la casa certificadora está por allá en Baja California Norte, que estoy hablando de los polos opuestos en nuestro país, México, pues imagínate, los viáticos, nada más ahí estimo yo en vuelo, son como alrededor de unas 4 horas, desde Baja California Norte hasta Mérida, Yucatán, son cerca de 4 horas más o menos en vuelo, con escalas. Entonces, lo que te implica el viático, el traer a esos auditores y o auditor, el hospedaje, la comida, y esto, a ver. Para empezar ahí ya me ahorro mucho en cuanto a logística, sean los auditores que sean. Entonces, es una de las ventajas más relevantes para la empresa auditada. En este caso, Luis, por mencionar otra de ellas, pues ahora sí que el tiempo de ejecución es rápido, Luis. ¿Por qué? Porque versus en las auditorías presenciales, a veces nosotros, situando un poquito el podcast anterior de la planificación,
si tú no planificas bien, si no conoces bien los procesos y sus ubicaciones en la organización, voy a suponer, a las 9 arranco con el proceso a las 10 con el proceso B, sí, pero no contemplaste que están a una distancia considerable dentro de la misma empresa, cuando esta es muy grande. Entonces a veces te trasladas y pierdes 15, 20 minutos y es tú, a ver, espérame, ya voy quemado. Pues sí, porque no tomaste la precaución de ver ese tipo de información y preguntarle al auditado. Me regreso a este punto, pues obviamente aquí no hay esa desventaja. Aquí no me interesa, a ver, ¿dónde está el auditado que voy a checar del proceso A y del Z y del F? No hay ningún inconveniente, es inmediato el acceso, Luis. Son ventajas, repito, son las más para mí que hemos vivido, las más palpables para la organización. Ahora fíjate, Abelardo, antes de pasar a las desventajas, hay una perspectiva que se ha planteado mucho justamente a partir de ese momento en que las auditorías remotas se intensificaron desde el 2020 hasta la fecha, es el tema o la perspectiva de la sostenibilidad o el ahorro, más que ahorro, es el menor impacto ambiental, por el hecho mismo que tú acabas de decir, el traslado en un avión, si el avión en este caso, o el medio de transporte que sea, está generando CO2, o el hecho del traslado, la huella de carbono y todo lo que implique la auditoría en sitio, también es un impacto que se reduce al hacer esto a distancia o de vía remota. Totalmente, Luis, y fíjate, tú le das puerta a otro tema, ¿no? Que ahorita no lo vamos a abordar, pero ahí lo dejamos en el tintero. Ahora con las enmiendas que trae la ISO IAF para estas más de 30 normas, pues te viene como anillo al dedo. Tú que nos escuchas, tú que trabajas en una organización que quiere o está en vías de certificación, tendrás que demostrar que algo estás haciendo para contribuir al cambio climático, estés donde estés. ¿Sí? Entonces, ese es un punto, Luis, que te repito, es un tema que da para más, para otro podcast. No, y lo vamos a estar abordando, Ya hablaremos de ello. Ahora, es importante. Ahora, desventajas. ¿Qué desventajas consideras tú te plantea una auditoría remota? Wow, pues mira, la primera desventaja, en este caso, para nosotros como auditores, si no estamos bien preparados como auditores, Luis, compañeros, nos pueden llevar al baile. ¿Qué es esa expresión aquí en México? Pues que te cuentean, que te echan mentiras, que te engañan. ¿Por qué? Porque como no sabemos quién o qué está detrás exactamente de esa pantalla, nos ha tocado que tú estás haciendo la entrevista, obviamente virtual, de computadora a computadora, y voy a hacer la referencia, ¿no? El auditado, entonces dices tú, a ver, hey, hola, entonces dices tú, a ver, ¿qué estás moviéndote? ¿A quién estás viendo? ¿Cómo fue tu comunicación verbal, Luis? Entonces, si tú no estás, repito, por segunda y última vez, bien preparado como auditor, nos van a chamaquear e inclusive les pueden poner la respuesta oye, la meta es esta, se logró esto, esta es la política, mira, aquí está la manta, para que tu auditado lo puedas ver. Entonces la desventaja se sesga un poquito más bajo mi punto de vista, Luis, y mi experiencia haciendo ya varias auditorías en estos años de pandemia, hacia prácticamente el auditor, pero se te rebota a ti como organización, porque entonces a mí me limitas y es como trabajar con un ojo y una mano amarrados, vendado, ¿no? Entonces, no te voy a dar mucho valor a ti, auditado, porque tú mismo me estás limitando, tu gente me está cerrando un poco la puerta, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Otra que también muy marcada, Luis, es el deficiente a veces uso y conocimiento, manejo, gestión, como le quieras llamar, de las TICs. ¿Por qué? Porque a veces el auditor o el auditado llega el momento de la auditoría, ¿con qué nos vamos a conectar? A ver, ¿cómo que ahorita al 5 a las 9 me dices que vamos a utilizar la opción A, B o C? Bueno, yo te recomiendo la A. Hijos, es que esa no la conozco. Pero bueno, pues vamos, déjame la instalo. A ver, espérame, vas a instalar un software ahorita, son 5 a las 9, en lo que lo instalas, en lo que te familiarizas con él.
me afectas a mí como auditor y yo te afecto a ti como auditado. Eso, y si tienes una baja conexión de internet, nos ha pasado, todo esto que te digo, obviamente lo hemos vivido, de que de repente, hola, ¿me escuchas? Sí. Congelada la imagen por una deficiencia en tu proveedor de internet, que tú no tuviste a bien asegurarte, tu auditado o tu auditor, en verificar, a ver, va a ser remota, tienes este ABC para cumplir con él. Entonces, si el auditor no verifica eso con tiempo, te truena la palomita en la mano, Luis. Así es. Fíjate, algo interesante a partir de lo que estás diciendo, es parte de esos riesgos y oportunidades que te plantea la misma ISO 19011 que tienes que considerar y que está inmersa en el sistema de esas situaciones que pueden ocurrir. Tú acabas de dar unos ejemplos que a la vez, por supuesto, son desventajas en sí mismos. Ahora, hay una más que me gustaría quizás que profundizara, que en algunos tipos de normas de sistemas de gestión hace falta que verdaderamente sea presencial, por lo menos en un momento en que te vas a certificar por primera vez o en una recertificación, que quizás es el tema de la seguridad de salud en el trabajo con la ISO 45001 o quizás la gestión ambiental con la ISO 14001. Entonces profundicemos ahí un poquito para que nuestra audiencia también se nutra de este conocimiento. Sí, Luis, de hecho, pues tienes toda la razón, porque no es lo mismo auditar una 9000, ¿sí? Que esa puede ser más llevadera, vaya la expresión, en este concepto virtual, pero para las partes de 14,000 y 45, que de hecho nosotros en el plan de auditoría siempre ponemos un recorrido por las instalaciones, mi estimado Luis. Entonces, ¿cómo hago yo la parte del recorrido virtual cuando hay esa deficiencia en las TICs? Su conocimiento, gestión y o infraestructura. ¿Por qué? Porque ahí lo hemos vivido de que, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, pues dime qué tienes. Entonces terminan haciéndolo con el celular, Luis, ¿sí? Y ahí va el auditado. Permítame, me voy a salir tantito, me voy a conectar ahora con el celular, voy a dejar la computadora. Bueno, ahí está. Claro. Y luego, ya estoy aquí, Inge, disculpe, sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Y qué crees? Tú que me escuchas y me ves, compañeros, Luis, hemos notado la mentira o el juego donde de repente va el auditado mostrándote lo que tú le estás pidiendo. A ver, quiero ver esto, quiero ver este almacén, quiero ver un overview sobre todo lo que es la periferia de la organización. Bueno, Inge, sí me escuchaste. Bueno, Inge, sí, se me cortó. Bueno, ahí te va otra vez, fulano de tal. Mira, te decía que quiero ver esto. Ok, Inge. Pero si tú te fijas y me escuchas, me están cortando el tiempo. Me están aplicando ahí una chamacada, como dicen también por acá, una niñería, ¿no? Que te hacen como un niño, te engañan. Y bueno, ya cuando por fin se estableció la conexión, pues obviamente ellos toman, te digo, no me consta con las empresas que audité, pero pues como asesor lo hemos visto en el grupo de auditores, pues el auditado es muy estratégico para esa parte y te enseña lo que él te quiere enseñar, te enseña la parte donde está, vamos a llamarle así, arreglado, listo, organizado, sus rayas en el piso, etcétera, etcétera, pero no así lo que tú quieres ver. Entonces, así es. Ese es un limitante muy Fíjate, Adelardo, algo interesante que hasta lo podemos incorporar dentro de uno de los próximos podcasts, ¿no? Es el hecho justamente de que en el futuro pudiéramos tener mucho más adelante que las organizaciones tengan a lo mejor ellas mismas cámaras instaladas, ahí estamos hablando de industria 4.0 u otras cosas, donde tú puedas acceder como auditor a ver cosas más en vivo que se puede hacer de otra manera, me refiero virtualmente, y que no tengas esas situaciones que acabas de expresar, pero para eso faltará un tiempo importante para que las empresas y organizaciones lo hagan, aunque está empezando a verse hoy en día, ¿no? Y quizás, bueno, parte de esto que estamos hablando también tiene que ver, eso que tú dices de lo bailado, el hecho de que quizás no te muestran lo que ellos quieren y no lo que tú estás solicitando, forma parte de un tema que es la madurez de la organización, la cultura organizacional, de entenderlo. Es otro tema que también te invito a que también lo profundicemos en un podcast específico, pero tiene que ver con la madurez. ¿Qué opinas?
Sí, totalmente, Luis, porque como lo decíamos, creo que si mal no recuerdo, fue por ahí del primero o segundo de los podcasts, cuando hablamos qué es una auditoría, qué es un auditor, ¿verdad? Que decíamos, bueno, ¿qué no es un auditor? Pues un psicólogo, un juez que te va a ir a cortar cabezas. Entonces muchas empresas todavía tienen ese tabú, ese paradigma de que me vienes a dañar, entonces yo me protejo. Y con las redes, a ellos, los auditados, les sirve, vaya la expresión con mucho cuidado dicha de mi parte, para protegerte. ¿Por qué? Porque yo solamente acoto lo que quiero que veas, que me revises. Entonces es una falta de madurez, porque tú estás pagando para que se te dé un valor, un servicio que es un intangible. Pero si tú me limitas la información, auditado, ¿cómo quieres que yo te dé una auditoría que realmente genere valor al negocio? Totalmente. Y fíjate algo importante que después profundizaremos, pero en las auditorías presenciales se habla de que a veces se le tiene temor al auditor o hay muchos nervios al auditor. Te pregunto, ¿en una auditoría remota es diferente esto? Fíjate que sí, pero sí existe todavía el temor, lo he visto, lo vivimos, porque en el balbuceo, en la respuesta que el auditado te va dando, su rostro te lo manifiesta, la voz, y como vuelvo a lo mismo que te decía hace unos minutos, lo hago consciente, ¿no? Sí, su lenguaje no verbal ahí. No verbal, entonces tú, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, sí. Y como tú estás fijo a él, mirándolo, como tú y yo ahorita estamos aquí en este podcast, pues entonces tienes tu forma de darte cuenta o de codificar que efectivamente la persona está nerviosa. Y esto reside en una falta de preparación, que otra vez incide en lo que tú has tocado de manera muy álgida el tema. Es la falta de madurez de la organización y o del personal, que a fin de cuentas la organización la conforman las personas. Sí, entonces, totalmente. Mira, comentarte algo, una anécdota que me pasó a mí en esa época de la pandemia, de una auditoría remota, que es que la propia organización no estaba preparada para ser auditada virtualmente, tenía que hacerlo, no le tocaba a otra, pero resulta que la mayoría de la documentación la tenía en papel. Es decir, física, ¿no? Y entonces cuando yo les decía, bueno, muéstrame tal evidencia, entonces me ponían el papel, la carpeta con la evidencia, la ponían en la cámara así, y decían, pero no la puedo ver así. Entonces, en ese momento tú te das cuenta que, bueno, también hay otras limitaciones que tienen que ver con el diseño del sistema, y que entonces el auditor previamente tiene que hacer un trabajo allí. No sé si te ha pasado algo parecido. Fíjate, Luis, qué bueno que mencionas eso, porque pues entre más practicas, tu cerebro va recordando y aquí, acá y acullá, y así muy puntual te digo, muy parecido. Yo audité presencialmente a una organización X, y se fue la luz. Ay, entonces, la historia es un poco más larga, te la resumo, repito. Dije yo, ¿qué pasó? No pasa nada, dije, así a veces se nos va aquí la luz porque hay mucha alta demanda aquí por las organizaciones, bla, bla, bla. Perfecto. Bueno, ahí estoy esperando. Pasaron ya como 30 minutos, pero obviamente para ello le decía, oye, disculpa, ¿y no tienes un hard copy? No, aquí pues te decía que es algo parecido, porque aquí sí tenían todo en electrónico, Luis, pero no tenían un hard copy en presencial. Pues entonces, ¿qué pasó? Me tuvieron como 2 horas, Luis, compañero, que me escuchas, como 2 horas. ¿Qué hacía? No hay un hard copy, no me podía ir. Obviamente eso pues sí terminó en una no conformidad para la organización, porque pues perdí mucho tiempo, no tenían ese enfoque de riesgo prácticamente. ¿Por qué? Porque como vaya la expresión que sé que conoces de sobra, es que nunca nos había pasado. Así es. Bueno, fíjate, para toda nuestra audiencia, todo lo que hemos estado hablando en el podcast del día de hoy, de confesiones de un auditor, es hablar de la parte teórica, lo que aprendemos en un curso cuando nos formamos, y luego nos vamos a la realidad, a las anécdotas. Esto es lo que estamos compartiendo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros se prepare, cada uno de estos que tienen el rol de auditor, de agregar valor, entiendan las situaciones, los desafíos y oportunidades que tiene como auditor.
Y de esta forma quería ir cerrando el capítulo de hoy, Abelardo. Sí. Me gustaría que quizás dieras un corolario, un resumen, una conclusión y una invitación a toda nuestra audiencia. Sí, claro, Luis. Pues mira, así como bien dices tú, a manera de resumen, aquí lo importante es otra vez reside en la planificación. Tú lo mencionaste hace rato, la 19011 nos invita a ¿qué? A uno de los 7 principios es riesgos al planificar el ejercicio de auditoría. Entonces, si yo como auditor no me entero de la situación en la que vive mi organización o la que voy a auditar, pues me va a pasar todo lo que hemos platicado. Aparte, otro punto importante, si yo como auditor no estoy preparado, no conozco la metodología o la TIC, llámale TeamWeaver, llámale el Zoom, Google Meet, cualquiera. El que quiera. Oye, no los conozco, yo auditor. Pues entonces, ¿cómo quieres auditar en un momento dado? Entonces, eso requiere mucho de preparación por parte de nosotros del auditor, perdón. Y pues obviamente eso transmitírselo al auditado. ¿Para qué? Para que también pueda llegar a una auditoría que realmente nos genere valor, Luis. Entonces, es un compromiso por ambas partes que se debe de ir poniendo en la mesa desde antes del ejercicio de inicio. ¿Va? Totalmente. Bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Los invitamos a cada uno de ustedes a que nos escriban sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, los temas que quieren que sigamos abordando para poder en este podcast, que ese es el objetivo nuestro, seguir gestionando el conocimiento, compartiendo el conocimiento y dándoles las confesiones de un auditor en nuestro podcast de Líderes de la Calidad. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Abelardo, una despedida para todos. Gracias, Luis. Pues ahora sí que gracias a ti, a toda tu audiencia. Y pues sí, los invitamos a que no se despeguen. ¿Por qué? Porque hay mucho que seguir aprendiendo. Cada auditoría te va dando una experiencia diferente, un caso diferente, una anécdota diferente. Así que tenemos mucho todavía por contar. No se pierdan esta serie de podcasts, muchachos. Bendiciones.